toda la concurrencia. Un saludo muy especial a el director ejecutivo de Colfecar, doctor y amigo Juan Carlos Rodríguez, al presidente de este congreso, el doctor Carlos Mario, al señor viceministro Enrique Nates, a mi jefe superintendente ingeniero Javier Jaramillo. Continuando un poco con la temática que viene planteando en la exposición el superintendente, con algunos de ustedes yo me he reunido en algunos foros y tienen una preocupación muy grande frente a este tema de los planes estratégicos de seguridad vial. Yo quiero advertir primero que, esta temática le llegó a la Super en un momento, yo no sé si adecuado. La seguridad vial es una ponderación muy importante, no solo para la Super, sino para el escenario del transporte y el tránsito en Colombia, ya que su finalidad básicamente es el tema de la defensa de la vida, la defensa del medio ambiente y la defensa de la eficiencia en los sectores. Pero este año desde el año pasado, recibimos una responsabilidad compleja, la cual tiene que ver con revisar no solo los planes de seguridad, estratégicos de seguridad vial de nuestros vigilados, que pues ya el superintendente comentaba, son cuantiosos, sino de todas las entidades que tengan más de 10 vehículos motorizados o no a nivel nacional o regional. En ese orden de ideas, yo quiero, en nombre de la superintendencia, ya lo he manifestado, ofrecer, de alguna manera una disculpa, porque nosotros lo que hicimos fue adoptar la metodología que inicialmente el Ministerio nos trasladó para desarrollar el tema de la evaluación y la determinación del aval, no la aprobación. Nosotros no aprobamos planes de seguridad, sino que remitimos un aval a quien nos lo ha presentado acorde con una metodología planteada en las normas definidas por el decreto 1906. Sin embargo, por instrucción de la señora ministra, el señor viceministro, hay un desarrollo metodológico complementario muy dinámico que a nosotros nos remite más o menos en el mes de agosto, con el propósito de generar ya esta calificación que preocupa al sector y básicamente al sector transporte de carga por el tema de la complejidad de la movilización y sobre todo el tema de mercancías peligrosas. Ya tenemos la metodología y hay, una buena nueva, y es que básicamente esta obligación tiene una ampliación para la presentación que se refiere a 30 de junio de 2016. Es decir, que en ese plazo nosotros lo que ya recibimos en la superintendencia tendrá una calificación. Pero lo importante aquí es que el Ministerio nos dé un elemento fundamental, objetivo, concreto y explícito para poder desarrollar esta calificación. El superintendente se refería en otros temas que en la superintendencia había unas facultades discrecionales. Entonces, con el tema de planes estratégicos de seguridad vial es muy concreta la situación y básicamente lo que nosotros queremos es ponderar, revisar y corroborar que sí existe, que sí aplica y que lo que ustedes a nosotros nos presentan tiene que ver con una metodología práctica y una metodología objetiva que tiene unos indicadores y unas calificaciones muy precisas. La guía metodológica la he presentado ya en algunos foros, incluido Colfecar hace un mes, en donde pues básicamente yo presento una guía o replico la guía del Ministerio para la observación y los avales. ¿Me va a permitir muy rápidamente mostrarla? Y es básicamente que definimos un modelo, hay una guía de observación para el aval, hay un instrumento de calificación que va a estar inserto en nuestra plataforma tecnológica de superintendencia, la plataforma Vigía, para facilitar eventualmente la posición de las empresas. Es decir, ya no tendrán ustedes que enviarnos estos cuantiosos documentos, sino que tendrán un elemento de comunicación el cual ustedes podrán alimentar desde sus departamentos de seguridad vial. Daremos un resultado y haremos un control posterior. Eso es un tema para facilitar el andamiaje en cuanto a seguridad vial de las empresas, no solo pues las de carga, sino de todo el sector. Hay una prueba piloto modelo que ya funciona, que la tenemos ya evaluada, que el Ministerio nos proporcionó. Hay un entrenamiento, porque si bien es cierto la superintendencia tiene unas competencias, hay alcaldías y organismos de tránsito y transporte que deberán avalar los planes estratégicos de seguridad de las entidades que estén en su jurisdicción, es decir, alcaldías y secretarías de tránsito.
Y el cronograma de implementación, que básicamente depende de dos cosas: la capacitación que viene haciendo el Ministerio de Autoridades y el plazo que nosotros tenemos de más o menos 9 meses para determinar ya los avales de quienes ya no nos remitieron. A la superintendencia nos han llegado más o menos 3.600 planes de seguridad para evaluar. Entonces aspiramos, con el concurso de nuevos profesionales, la superintendencia viene haciendo un esfuerzo de incorporar mucha más gente profesional que nos permita evacuar estas obligaciones. El modelo, creo que todos ustedes lo conocen, hay una guía metodológica que se originó en el año 2013, que tiene que ver que empresas públicas y privadas determinan un plan de seguridad vial y que lo ponen a disposición de las entidades, ya sean nacionales o regionales, para su evaluación. Aquí pues básicamente hay las etapas del modelo, en donde tiene que ver con el desarrollo del Plan Estratégico de Seguridad Vial, que se fundamenta en unos pilares que determinó el decreto y que tiene que ver básicamente con seguridad, con la estrategia que se genera al interior de las empresas en este tema de seguridad vial, que es una política transversal de salvar vidas y medio ambiente, y que pues generó unos pilares. Ustedes los conocen, son 5 pilares, cada pilar desarrolla unos capítulos específicos y que tendrá una calificación al final que dispondrá que la empresa aprueba o no ese modelo. Los elementos del modelo, pues básicamente hay una guía estandarizada, hay unos instrumentos de captura de información y hay el entrenamiento básicamente del personal que va a evaluar los planes de seguridad. Y la guía de interpretación metodológica, que ya está a disposición de Colfecar y de todos los gremios para que puedan ustedes comenzar a sensibilizar a sus afiliados en el sentido de manejar la metodología. Es una metodología muy sencilla que voy a presentar inmediatamente termine esta exposición. Los objetivos ustedes los conocen, básicamente hay un marco normativo y lo que me interesa a mí es básicamente los pilares, es fortalecimiento, gestión institucional, la seguridad vial, permítame un momentico aquí, es que no alcanzo a ver mucho, el pilar comportamiento humano, la infraestructura segura, la atención a víctima, y el Ministerio determinó algo importante. Yo entiendo que en el sector, sobre todo de transporte de carga, hay unos desarrollos que van mucho más allá de lo planteado en la metodología. Entonces se estableció un capítulo de valores agregados para que se le dé un plus a quien haya desarrollado unas temáticas mucho más avanzadas que se rigen por estas guías de normas técnicas, básicamente las 39.000, que ya están insertas sobre todo en la gente que maneja hidrocarburos, que maneja minerales y otro tipo de mercancías. Eso va a darle una posibilidad básicamente a las empresas que desarrollen valores agregados de tener una calificación mucho más alta y posiblemente de tener los avales. La fundamentación, básicamente esta calificación, es lograr que gran número de las empresas que tienen obligación de presentar este plan estratégico de seguridad vial logren el aval. No hay una razón diferente para que la superintendencia básicamente lo niegue. Obviamente nosotros tendríamos que hacer observaciones cuando la empresa no cumple con la calificación que determina la metodología y que es una calificación satisfactoria. En la medida que la calificación sea satisfactoria, pues obviamente ya hablaba de un tema de precisión en cuestiones fundamentales de la superintendencia. Tener un régimen básicamente que describa toda la tipología de las sanciones, tener una sanción específica, pero por sobre todo tener la certeza de que la acción de la superintendencia es objetiva. La discrecionalidad no es buena y básicamente no es buena para el transporte. Una calificación o una diferenciación de criterios entre funcionarios lo que nos está generando es incredulidad y, como lo dijo mi jefe, informalidad e inseguridad. Entonces, en este aspecto nosotros sí queremos ser muy objetivos porque adicionalmente este es un tema netamente técnico que se rige básicamente por normalización y calidad. Hay un sistema nacional de normalización que nos dice que hay unas normas técnicas que regulan el tema de la seguridad vial. Entonces, lo que queríamos, y alguna gente me criticó en su momento, y las críticas tiene que recibirlo una con beneficio de inventario también, pero como crítica constructiva. A mí me dijeron que la Secretaría de Bogotá, de Tránsito de Bogotá, hizo una evaluación de los planes de seguridad. Yo dije, pues yo abono el esfuerzo, pero no tenían el criterio para evaluar. Entonces, cuando no tengo yo un criterio, pues yo puedo expresarme, pero quizás ese criterio no es objetivo. Aquí estoy presentando entonces básicamente el resultado de un trabajo
muy juicioso que hace el viceministerio a través de su asesoría de seguridad vial, de sus asesores, para que ustedes tengan el instrumento y que esto no se preste para malas interpretaciones y críticas básicamente a nuestra entidad en el momento de la evaluación. Desde hace un mes el Ministerio viene haciendo unas capacitaciones a nivel nacional, básicamente autoridades, pero nosotros en la superintendencia, y veo aquí caras muy conocidas que han ido a mi oficina y por instrucción del superintendente, pues yo me he apersonado de la atención para explicarles esta guía metodológica. La semana entrante, creo que aquí hay empresas del sector de hidrocarburos o que mueven mercancías peligrosas que se refieren a hidrocarburos. Hay una sesión el martes, creo que entre 7 y 9 de la mañana, o 9 y 11 de la mañana, en donde se van a tratar estas temáticas, a la cual pues yo dije que asistía, no las 2 horas previstas allí, pero que digamos iba a ir a presentar la metodología. Entonces, no quiero extenderme en este tema, pero lo que quiero es reivindicar básicamente el esfuerzo del Ministerio que nos da la política y nos da los instrumentos para poder ejercer otra de nuestras funciones. Básicamente, pues el día a día implica que nosotros estemos generando acciones de supervisión, pero esta es una muy importante. La vida es fundamental, la vida en el transporte pues obviamente es uno de los valores más importantes que se pueda tener, la seguridad y el medio ambiente, que es lo que nos preocupa. Ya el viceministro se refería a los lamentables hechos que hemos tenido esta semana de receso, y ojalá con estas implementaciones y con este esfuerzo que nosotros podamos hacer en la validación de todas esas tareas que ustedes tienen, que se imponen por parte de la política de transporte, lleven a buen término. Lo que queremos es ganar, hacer un sector mucho más eficiente y por sobre todo generar una dinámica que no complique la vida del vigilado, pero que tampoco nos genere a nosotros, digamos, ese caos en la atención a las obligaciones que tenemos para evacuar estos temas. Yo quiero referirme básicamente, para terminar, al tema del sobrepeso, porque seguramente vendrían unas preguntas. El doctor Juan Carlos, cuando nos invitó al foro, le planteó al superintendente unos temas específicos y era básicamente lo que se refería a sanciones y procedimientos. Para los que de pronto no están enterados, en el proyecto de ley de iniciativa parlamentaria están determinadas unas escalas para el tema básicamente del sobrepeso que preocupa muchísimo a ustedes. El sobrepeso hoy en día se determina, digamos, la sanción de sobrepeso por unas validaciones que se generaron a partir de una tolerancia que, digamos, impartió el Ministerio, y era que todos los carros tenían los pesos brutos vehiculares y se les dio una tolerancia de, creo, el 0.85, casi el 1%. Pero el exceso en la tabla de sanciones es una tabla que no es muy objetiva desde mi punto de vista y que ha generado que muchas empresas tengan sanciones cuantiosas, pero que también ha hecho que no sean equilibradas. En el proyecto de ley lo que se dice es que si se supera porcentualmente el peso bruto vehicular, se sancionará con el 20 o 30%, pero nunca llegarán sanciones a 700 salarios mínimos. Uno entiende que desde el punto de vista del derecho no hay una razón de imponer una multa que sea leonina, que acabe con el patrimonio empresarial, cuando lo que se quiere básicamente de la política es mantener un ejercicio eficiente del transporte, y que para nosotros la idea es, si bien es cierto somos una entidad de supervisión, generar un acompañamiento para que el sector pues tenga un mejor desempeño. Entonces quería básicamente transmitir ese tema del sobrepeso que preocupa mucho al sector de carga. Y para finalizar, alguien hablaba que nosotros visitamos solo las empresas formales. Déjeme decirle que el Ministerio a nosotros nos determinó un informe que más de 1.200 empresas no estaban reportando al Registro Nacional de Transporte de Carga. Y ya esas 1.200 empresas creo que se han notificado de la apertura de investigación con el propósito de cancelar la habilitación porque no cumplen el objeto de su negocio. Esa es una política determinada por la señora ministra, pero que por instrucciones del señor superintendente ya iniciamos los procesos administrativos correspondientes para depurar de empresas que no están cumpliendo con su ejercicio en este escenario de la carga, y lograr pues que quienes se queden allí en el sector sean las empresas serias, eficientes, que presten un mejor servicio y que contribuyan al desarrollo y la paz de este país. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias por su participación y presentación. De igual manera agradecemos al superintendente por su presentación.
A continuación, los invitamos a pasar a la cena que ofrece Biomax en los jardines del Centro de Convenciones. Bueno, vamos a pasar aquí con 2 preguntas. Por favor, le pedimos a María Fernanda que nos ayude con el micrófono. Muy buenas noches. Yo agradezco muchísimo la intervención que hizo el doctor Enrique José Natis y me complace mucho que haga un resaltamiento en cuanto al fortalecimiento empresarial del sector transporte. Pero cuando uno lee detenidamente el proyecto de reforma del decreto 173, pareciera que es todo lo contrario. Cuando estamos dándole un grado de importancia a un agente de carga que puede hacer absolutamente todas las funciones que puede hacer una empresa de transporte, incluido el transporte urbano, que nosotros sabemos que al menos a nivel de Bogotá el transporte urbano incluye todos los pueblos cercanos, dice uno, perdón, y fortalecimiento al sector empresarial formal, considero que no. Entonces, mantener en el proyecto de reforma, mantener que el agente de carga pueda hacer transporte urbano, perdónenme, es un error grandísimo que afecta al sector empresarial formal. Uno, hay otro tema que es muy importante y es que los actores de la cadena logística, perdón, me devuelvo un poco a la agente de carga. La agente de carga hoy tiene en el mercado, porque es que una cosa es la normatividad y otra cosa es la práctica. En el mercado hoy el agente de carga tiene una función tan importante que se convirtió en el generador de la carga. El agente de carga hoy en Colombia es el generador de la carga. Es el que contrata con los industriales, es el que contrata con los importadores y exportadores y es el que recibe primero el dinero del flete, se queda con ello y le paga a la empresa de transporte cuando quiera, porque está subcontratando a todas las empresas de transporte. Es la realidad. O sea, una cosa es que nosotros queramos decir que vamos a hacer una norma que puede ser maravillosa, pero que esa norma maravillosa para que surta efectos tiene obligatoriamente que ver cuál es la realidad del país y cuál es la realidad del sector de carga. Entonces, a la gente de carga, si queremos fortalecer la empresa de transporte, a la gente que de carga hay que quitarle las funciones que tiene ahí. Hay que limitárselas totalmente y va a entrar a ser realmente es un comisionista de transporte. No puede tener las funciones que están establecidas ahí. Uno. En cuanto a los actores de la cadena logística, yo siempre he dicho que los paros camioneros se dan y han afectado la economía enormemente, pero se dan ¿por qué? Porque en los actores de la cadena logística falta el más importante, el que genera el pago y el que genera además la actividad. ¿Que quién es? El generador de la carga, el industrial, el importador. Y tiene todas las obligaciones habidas y por haber y resulta que no está, en ninguna parte aparece. Entonces siempre que nos sentamos, que el gobierno se sienta a negociar con los señores de la ACC, con los de la ATC, etcétera, de ahí para adelante, entonces dice, al transportador lo tenemos que obligar a pagar dentro de los 8 días siguientes el flete. Pero ¿quién obliga al generador de la carga? Si el generador de la carga hoy está pagando ya no a 30 días, está pagando a 60, 90, 120 y puede pasar a 200 días y nadie los obliga. Y como si esto fuera poco, entonces llega a 200 y dice, entré a 11.16. Qué pena, señores transportadores, le pagaré en 20 años. Esa es la realidad hoy que nosotros lo vemos y que como asesora de empresas de transporte lo vemos todos los días. Yo no sé cómo lo ve el gobierno, pero yo sí lo veo todos los días. Entonces, para nosotros el generador de la carga tiene que hacer parte de la cadena logística y tiene que estar reglamentado y tiene que estar dentro de los actores de la cadena logística y tiene que tener unos derechos y unas obligaciones. De lo contrario, esto no va a funcionar y no va a ser equitativo jamás. Ahora, mantener al operador logístico. El operador logístico, si quiere ser operador logístico, tiene que ser una empresa de transporte legalmente habilitada. Yo no sé de cuándo, yo llevo 30 años en el sector transporte de carga, y de cuándo acá el operador logístico es más importante que una empresa de transportes.
Nosotros, las empresas de transporte de carga, nos hemos convertido simplemente en unos subcontratados por los agentes de carga y los operadores logísticos. Y por eso es que el transporte aquí en Colombia es tan costoso, sencillamente porque hay una cantidad de actores que no le aportan absolutamente nada, ningún valor agregado a la cadena logística. Las empresas de transporte nos obligan y nos ponen contra la pared a dar cumplimiento a una cantidad de normas, pero la gente de carga ninguna, el operador logístico no. Yo no digo que no exista el operador logístico, perfecto que exista, pero existe como una empresa de transporte legalmente habilitada, cumpliendo absolutamente con todas sus obligaciones. Hay otro de los temas muy importantes, no sé desde cuándo nos inventamos corredores de fletes. Sí, pueda que el Código de Comercio esté el corredor, perfecto, pero en el transporte de carga, el transporte terrestre automotor de carga, un corredor de fletes, ese no es más que un vendedor que dice, bueno, yo voy aquí a conectarlo, pero termina siendo más costoso el transporte. Es más, termina en la informalidad, termina en la corrupción realmente. Eso es lo que lleva a un corredor de fletes. Hay un tema que es muy importante y que lo hemos hablado y lo hablamos mucho con el superintendente de Puertos y Transporte anterior, y fue el tema de que tenía que incluirse en la normatividad los patios de contenedores. Los patios de contenedores son uno de los actores de la cadena logística supremamente importantes. Afectan los tiempos de cumplimiento, afectan los costos en transporte y por ninguna parte están los patios de contenedores. Yo no los veo en ninguna parte los patios de contenedores. Ahora, me parece excelente que en el proyecto de reforma esté el tema de los seguros. Sí, eso es perfecto. Pero si nosotros realmente en Colombia quisiéramos dar un salto grande y hacer algo que vaya a perdurar por mucho tiempo, tendríamos que pensar en una póliza integral. Y en una póliza integral donde esté, una parte la ponga el generador de la carga, otra parte la ponga si hay un operador logístico, un agente de carga, y la otra la ponga la empresa de transporte. Pero entre todos paguemos una sola póliza porque estamos asegurando una sola carga. El tema de responsabilidad civil, sí, pero es que en el transporte de carga cuando se pierde, es claro, el Código de Comercio dice, o usted entregó o usted paga, punto, no más. Aquí no existe otra forma, que es que fue culpable o no fue culpable, no. El transporte en Colombia es de resultado, si no entrega, paga, punto. Eso no existe otra forma. Entonces, doctor Enrique José, yo considero que dada mi experiencia en el sector de transporte de carga, si queremos hacer algo bien hecho, si realmente queremos que esto funcione y dejar una norma que perdure en el tiempo y que realmente pueda decir que está de acuerdo con la realidad del país y con lo que va a evolucionar el comercio internacional, tenemos que revisar con lupa el proyecto de reforma que hoy están presentando. Muchas gracias, doctor, muy amable. Muchas gracias por tu intervención, por lo apropiada, por lo respetuosa y por lo técnica. Creo que fui, o no sé si no fui claro, digamos, cuando mencioné el tema. Y la premisa fundamental es, quien está habilitado para prestar el servicio público de transporte es la empresa de transporte. Y lo reitero y lo manifiesto, y aquí quien puede contratar el servicio es la empresa. Ahora, que el operador logístico quiera habilitarse como empresa, bienvenido, que se habilite como empresa de transporte, o que trabaje con una empresa de transporte debidamente habilitada. Yo creo que ese mismo parámetro o ese mismo rasero del operador logístico es el mismo rasero del tema del agente de carga, del tema de, tú mencionaste el otro también del corredor de fletes, etcétera, que estaba ahí mencionado. Todo esto hace parte de la discusión y del enriquecimiento y del pulimiento del decreto. Por eso, estos escenarios que seguirán abiertos, y le decía ahorita a Juan Carlos que tendremos todo el tiempo del mundo para realmente sacar una norma que le apunte a que permanezca, pero que le sirva al sector. Que le sirva al sector en un sentido, en que todos los actores de la cadena, que están hoy identificados como de la cadena, se beneficien. Porque es un negocio. Y en el negocio el quien no gana, pues entonces no está en el negocio. Y lo que debe generar el gobierno es la posibilidad de que los actores de la cadena, cuando me refiero a actores de la cadena es generador, empresa y propietario del vehículo, ganen los tres. Esa estructura tripartita
Debe ser la premisa fundamental de cómo debe operar, obviamente, el servicio público de transporte. Mencionaste el tema de patios de contenedores y se lo mencionaba también a Juan Carlos. Nosotros estructuramos un proyecto de decreto que está o estuvo a disposición de ustedes mucho tiempo y recibimos muchos comentarios de ustedes que los incorporamos. Cuando estábamos próximos a emitirlo, nos llegó un comunicado de la DIAN que tenía algún tipo de observaciones sobre el decreto, y eso fue la semana pasada. La próxima semana ya tenemos reunión con ellos para tratar de solventarlas. Creemos que es necesario que en el país exista la norma que reglamente la operación de los patios de contenedores como elemento logístico fundamental para prestar un buen servicio y se puedan obviamente reducir una serie de costos. Lo de seguros, vamos a revisarlo, yo lo mencioné también en la intervención. Tenemos que una sentada con Fasecolda pendiente porque es un actor fundamental de este tema en la cual ustedes van a ser parte también. Y aprovecho a la próxima mesa cordialmente invitada para que nos enriquezca con su experiencia y con sus aportes. Muchas gracias. Operadores logísticos. Esos son los generadores de carga ahora de nosotros en Colombia. Bueno, doctor Enrique, doctor Javier, la informalidad, cuando ustedes estaban entrando, estaba interviniendo, yo dije, bueno, vamos a durar, ¿cuántos años tiene Colfecar? 35, 40 años, vamos a durar otros 40 años hablando de informalidad. Creo que doctor Enrique recuerda en el Congreso de Azotrán donde yo le decía que ya manejáramos con indicadores y con fechas y que controlemos lo que estamos hablando para el otro año no repetirle, si está el doctor Javier y el doctor Enrique, repetirle lo mismo que estamos repitiendo, lo que decía la doctora Rosa. Yo que me acuerdo vengo hablando desde 1998 todos esos temas. O sea, ¿hasta cuándo? Hay empresas, y qué bonito hablar aquí en Colfecar, que es donde es el tema de las empresas. Aparte de nosotros formar parte de una empresa, también somos camioneros. Hay empresas de transporte hoy que no han ni anticipo hasta dónde estamos llegando con el transporte. No han anticipo para cargar carbón. Y empresas que están sentadas acá. O sea, hay que tener entereza para decirlo y que me miren la cara porque yo los conozco y me conocen. Pero uno hay que tener entereza. No quiero dar el nombre, pero si me toca dar el nombre lo doy. Pero es hora de que al propietario, el que tiene la tarjeta de propiedad de un vehículo, lo respetemos como un colombiano que hace patria. De los sobrepesos. Los sobrepesos siempre buscan al propietario del vehículo, pero el generador de carga nunca buscan al generador de carga. El doctor Javier, quería decirle que hace unos 2 o 3 años, cuando estaba Miguel Durán, yo le dije, mire, estaba la doctora Cecilia, le dije, doctora Cecilia, si a mí me nombran superintendente de puerto, le lleno la cárcel, las cárceles de Colombia se las lleno de transportadores que tienen dineros calientes. Y pasaron 3 años y no hay nadie. Y yo les dije, aquí lo repito, me dan la oportunidad de ser superintendente de puerto y les lleno la cárcel de todos los dineros calientes que hay en el transporte, porque no es justo que quienes llevamos más de 40 años nos veamos afectados por dineros calientes que han entrado al transporte en Colombia. Y yo doy la cara a todos para que me miren, porque sé que yo me muero el día que mi Dios me llame, la hora y el día es. Entonces yo sí los invito de verdad para que trabajemos. Cuando uno acepta un cargo, acepta los retos. Y es que yo no quiero, Juan Carlos, yo no quiero volver más a Colfecar, a estos congresos, a que estemos tocando los temas. Yo creo que los temas que toquemos este año no son temas del próximo año. O habrán temas que son bastante álgidos, como el caso de la informalidad, pero pongámonos metas, que no pase de 4 años de un presidente. Pero es que venimos hablando todo el tiempo de esos aspectos. Es lamentable de que el combustible siempre tenga que ser la ACC, la ATC,
con inmovilizaciones para que se baje el combustible, no. Yo creo que Colfecar ha hecho propuestas serias y la misma CC, la misma TC han hecho propuestas serias para bajar el combustible y entonces tenemos que esperar a las acciones de hecho. Reconozco públicamente lo acucioso, el tiempo que le está dedicando doctor Enrique, verdad que eso hay que resaltarlo. Hace mucho tiempo que no había un viceministro con bastante entereza en darle solución a la problemática del transporte. Se lo merece, pero más fuerte. ¿Verdad? Aprovechando ese entusiasmo que usted tiene, doctor Enrique, ¿verdad? Tomar nota de los inconvenientes para que eso no sean objeto de una próxima asamblea. Muchas gracias. Humberto, gracias. Gracias primero por el inmerecido reconocimiento. Es nuestra labor como funcionarios públicos y es mi vocación y a eso nos hemos dedicado. De los 3 temas rápidos que mencionaste, vea, hoy en el transporte, no solo de carga, sino en todas las modalidades, tenemos un cáncer que nos afecta a todos, a ustedes y a nosotros como gobierno, y ese cáncer es la informalidad y la ilegalidad. Y combatir ese cáncer, digamos, no tenemos todavía la medicina completa que la combata. Es como el delito. Desde que Moisés sacó su tabla de dice no matarás, está prohibido. Y la ilegalidad, así yo como ministerio diga es ilegal y la super haga su labor, lastimosamente siempre existirán personas naturales o jurídicas que le buscan el esguince a la ley para beneficiarse. Pero tengan en la plena conciencia de que hemos puesto todo para que esos niveles de ilegalidad y formalidad se reduzcan. Y lo pego con el tema del lavado de activos o dineros calientes. Más dineros calientes pueden abarcar una cantidad de temas. Se lo decía Juan Carlos, con la DIAN, y me reuní la semana pasada, fue la última reunión. Y por cierto, que ahí le tengo un anuncio a una solicitud que me estaban haciendo las agremiaciones de transporte que ahorita se la doy a Orlando sobre la reunión. Ya tengo fecha, me llamaron ahorita hace una hora. Ellos tienen el material, se lo hemos dado en el ministerio. Tienen que hacer unas indagaciones. Juan Carlos me dice que está trabajando con la UIAF. Quedamos de establecer un intercambio tecnológico para que el acceso al RNDC lo pueda hacer la DIAN directamente y pueda cotejar esas empresas que no reportan despachos, pero unos ingresos absurdos. Entonces usted dice, pero si usted no reporta, ¿de dónde salen? Es decir, ahí están los herramientas y ya hablo como gobierno, nos ha faltado al Estado, desde esa labor, digamos, desde el punto de vista tributario, ejercer un mayor control, pero digamos que ya hemos tenido 3 reuniones con la DIAN y quedaron en el corto plazo generar algún tipo de procedimiento. Y finalmente el tema de pagos, que también lo decía Rosa María, hemos emitido más de 2 circulares conjuntas con la superintendencia. Digamos que si bien hoy existe una obligación para la empresa de transporte frente al propietario de vehículo y no la obligación del generador, yo creo que con el régimen sancionatorio, cuando el generador empieza a ser sujeto claro, activo, Jorge y Javier, del tema del seguimiento y control de la super, va a ser una herramienta importante del Estado para generar ese control. Y dentro de ese control está el tema del pago, porque es que si ellos a ustedes se les demoran, pues a ustedes se les va a demorar también al propietario del vehículo y se afecta a la cadena. Mire, una de las premisas fundamentales que nos decían las empresas de transporte en el tema del carbón en Norte de Santander es, dice, le jugamos si establecemos pagos a una semana. Así fue en la mesa, abierto, delante de todos. Y asumieron el compromiso, porque si no, no se vuelve viable. Y eso si lo extrapolamos a todo el resto de mercancías, obviamente uno entiende que a unos pueden generar unas dinámicas diferentes con la empresa por X o Y flujo diferente o por convenios comerciales adicionales, pero no puede ser la práctica. No puede ser la práctica porque de alguna manera degenera la cadena completa. Será un tema que tendremos que estudiar dentro de la estructura de la nueva reglamentación. No, que se mencionó, viceministro, el tema, nosotros tenemos un convenio con la UIAF
donde las mismas empresas tienen que reportar el vigía y esa información del vigía va a la VIAF y ellos hacen los análisis. No puedo decir aquí porque es como tema de investigación, pero sí hay muchas investigaciones con las que está procediendo hoy día la UIAF a las empresas, a los mismos camioneros, donde se evidencia que hay relaciones sospechosas en la transacción que se da. Muy bien, a continuación los invitamos a pasar a la cena que ofrece Biomax